Padre de familia, buenos días queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del curso de Química primer año de secundaria con el tema Historia de la tabla periódica. Muy bien, dice, la materia está compuesta de átomos. Todo lo que nos rodea está constituido de átomos. Una mesa, un árbol y bueno, y varios ejemplos más que ponen ahí. Hoy podemos conocer eso debido a los diversos estudios realizados por los grandes pensadores. Comenzamos justamente a ver la historia de cómo se creó justamente o cómo se identificó el átomo. Listo. Muy bien. Concepción filosófica del átomo. Leucipo y Demócrito, 400 a.C., dijo, fueron los primeros en plantear que la materia estaba constituida por partículas muy pequeñas e indivisibles, llamados átomos. Ellos fueron, Demócrito y Leucipo, fueron los primeros que dijeron que existían partículas muy pequeñas que no podían dividirse, ¿no? Y por eso que la palabra átomo significa sin división. Aristóteles, filósofo griego, que afirmaba que la materia estaba constituida por 4 elementos, agua, aire, fuego y tierra, en los que se distinguen 4 características, caliente, frío, seco y húmedo. Bueno, fue un concepto que en esos tiempos tuvo bastante relevancia, pero después fue mucho más amplio, ¿no? Segundo, concepción científica del átomo. A ver, teoría atómica de John Dalton, ¿no? Teoría atómica de John Dalton. Muy bien. Pero antes de ver la teoría atómica de John Dalton, vamos justamente a colocar el nombre adecuado al título. Porque no hablan de la tabla periódica. Claro, la tabla periódica también la vamos a estudiar, exacto, ¿no? Pero el nombre adecuado, lo vamos a corregir justamente para que ustedes lo vean, es historia del átomo. Historia del átomo. Y ahí está. Justamente eso es lo que estamos viendo en ese momento. Tenemos la teoría atómica de John Dalton a principios del siglo XIX. John Dalton, científico inglés, relacionó la hipótesis de Demócrito y los descubrimientos de otros científicos de su época. Formuló la primera teoría atómica. Sus principales postulados fueron: la materia está conformada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Están diciendo que todos los cuerpos están constituidos por átomos. Los átomos de un elemento son idénticos en todas sus propiedades. Claro, del mismo elemento de un mismo cuerpo, todos los átomos tienen las mismas propiedades. Muy bien, los elementos diferentes están compuestos por diferentes átomos. Claro, para diferenciar uno del otro. Los compuestos químicos se conforman de la combinación de átomos de 2 o más elementos en proporciones fijas. También lo postuló. Letra E, los átomos son indivisibles. En ese tiempo se pensaba eso. Los átomos de un elemento no pueden crearse, destruirse o transformarse en átomos de otro elemento. Eso fue lo que justamente dijo, ¿no? Lo que dijo John Dalton, de que el átomo era indivisible, que los átomos, ¿sí?, de un elemento, los átomos de un elemento tenían las mismas propiedades para ese elemento y que esas mismas propiedades no podrían cumplirse en otro elemento. O sea que cada uno conservaba sus atomicidades. Y aparte de eso, que no se podía dividir, no se podía crear, ni mucho menos. Y justamente después, con los años, pasaron varias cosas más. Justamente viene uno de los más importantes, que es Thomson, que dijo, ¿no?, que el modelo de budín con pasas. Él en un experimento puso justamente un pedazo de materia y vio que al aumentar los lentes de manera muy grande, vio de que había unas chispitas, que cada cierto periodo había unas pequeñas chispitas. Entonces, él a eso lo llamó electrón, ¿no? Electrón viene justamente de luz, y entonces lo llamó electrón, y por eso que se le considera a él el descubridor del electrón de casualidad, porque no sabía qué era en sí, pero sabía de que había unas chispitas, y esas chispitas lo llamó electrón. Con el descubrimiento de los electrones por Thomson se demostró que el átomo no era indivisible. Y ahí justamente cambia todo. Thomson elaboró el primer modelo atómico que se llamó el budín con pasas. O sea, decía de que un átomo era una especie de esfera, ¿no?, donde estaban incrustados en toda su superficie electrones. Y esos electrones eran como si fueran las pasas del budín. Por eso que se llamó el modelo budín con pasas. Ese modelo nos dice que el átomo es una esfera compacta de carga positiva, claro, y los electrones
dentro de la cual se encuentran incrustados electrones con carga negativa. Eso fue lo que él afirmó, ¿no? Eso fue lo que él afirmó. Muy bien, vamos a corregir esta parte de acá. ¿Está? Muy bien. Ahora sí, todo está correcto. Muy bien, continuamos. El modelo atómico, ¿no? El modelo atómico de Rutherford. Entonces, miren, Thomson descubre el electrón de casualidad y dice de que el átomo es una esfera de pura carga positiva, pero están incrustados como especie de pasas los electrones. El modelo atómico de Rutherford dice, Ernest Rutherford descubrió el núcleo atómico al realizar un experimento que consistió en bombardear una lámina de oro muy delgada con rayos alfa. Así observó que la mayoría de los rayos atravesaban la lámina de una parte y que una parte se desviaba. Entonces, gracias a ese experimento se dio cuenta de que no todo era bombardeado, sino que hay una parte que no lo era. Y esa parte que no lo era una especie de coraza, y esa coraza le llamó núcleo. Rutherford explicó que el fenómeno afirmando que el átomo poseía un núcleo diminuto de carga positiva, compacta y muy densa. Su modelo es llamado sistema planetario miniatura. O sea, pensó de que el centro del átomo era el núcleo, obviamente, ¿no? Era el núcleo, ¿no? Y alrededor giraban los electrones. Ese era el modelo que también más de 2 años fue propuesto, ¿no? Inclusive fue abordado en las escuelas. Luego, su modelo es llamado el sistema planetario miniatura y plantea que el átomo presenta una parte central positiva llamada núcleo y alrededor de él giran los electrones formando órbitas circulares. Entonces, el núcleo era positivo, era una esfera compacta pequeña y alrededor de él giraban electrones en forma circular, ¿no? Que tenían carga negativa. Eso fue lo que afirmó Rutherford. Luego, el modelo de Bohr. Bohr fue discípulo de Rutherford. Su modelo atómico plantea los siguientes postulados. Un electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares llamadas niveles estacionarios de energía. Claro, niveles estacionarios de energía. ¿Por qué? Porque se mantienen ahí. Estacionario significa de que la energía se mantiene en ese entorno. El electrón puede girar, cuando gira en un nivel, gana o pierde energía. En cambio, si pasa a un nivel superior, gana energía. Si pasa a un nivel inferior, pierde energía. Eso fue, ¿no? Justamente, él trató con la energía, ¿no? Cuando un electrón se acercaba más al núcleo, ¿sí? Se acercaba más al núcleo, perdía energía. Pero si se alejaba más, ganaba energía. Por ser más autosuficiente. Eso fue justamente lo que dijo Rutherford. Muy bien, ahora vamos a solucionar nuestra práctica, ¿no? Vamos a solucionar nuestra práctica. A ver, tenemos por acá. Decimos, filósofo griego que afirmaba que la materia está constituida... Bueno, ya se respondía la primera. Número 2. Filósofos griegos que plantearon la existencia del átomo. ¿Quién fue? Leucipo y Demócrito. Muy bien. Leucipo y Demócrito. Luego, el término griego átomo significa sin división. Lo habíamos visto también. Científico inglés que sostuvo que un átomo era una esfera compacta e indivisible. ¿Quién fue? Thomson no fue. Moseley tampoco. Bohr tampoco. ¿Quién fue? Dalton. Él fue justamente, lo habíamos leído hace un momento. Thomson descubre los electrones y propone un modelo Budín con paso. Bueno, ya estaba la respuesta. Científico que plantea que el átomo es una esfera positiva en la cual están incrustados los electrones. Fue Thomson. ¿Se acuerdan del Budín con paso que están incrustados los electrones? Propuso un modelo determinado del sistema planetario. ¿Quién fue? Rutherford. Lo hemos leído también. Lo hemos visto. Científico que bombardeó con rayos alfa una lámina de oro. ¿Quién fue? Bohr. Fue, no. Rutherford. ¿Quién fue? Thomson. A ver, acuérdense. ¿Quién fue Thomson?
Acuérdense que fue Rutherford, pues. Ajá, ahí está, para que sepan de dudas. El modelo del sistema planetario fue de Rutherford. Entonces está bien las respuestas, claro, están correctas. Ujú, ujú, ya está. Bien, vamos a organizar bien esto. Ujú, ya está. Ahora sí, vamos. Científico que compartió con rayos alfa una lámina, ¿quién fue? Rutherford. Y lo habíamos visto, ¿no? Científico que propuso que los electrones giran alrededor de un núcleo con órbitas circulares llamados niveles, ¿quién fue? Bohr. El modelo de Bohr. Eso fue lo último que hemos leído. Y eso sería todo, muchachos, con respecto a esta clase, ¿sí? Ahora, acuérdense, lean por favor la información que esté en su libro, ¿sí? Y aparte de eso, vuelvan a ver el video para ver los conceptos. Ya yo he dado un poquito más de explicación sobre los conceptos, ¿sí? Y creo que tienen que hacer ustedes ir a la parte de tareas y desarrollar los ejercicios. El tema está sencillo, pero es muy importante que sepan de dónde se originó el átomo, ¿sí? Muchachos, nos vemos hasta la próxima clase. Practiquen y acuérdense, la asistencia es muy importante para la calificación del curso. Es muy importante. Nos vemos. Chao.